Hola Martín, ¿cómo estás? Acá te habla Nicolás Varela, buen día. ¿Me escuchás Hola bien? Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos preguntarte un poco por esto, ¿no? Este aumento que se acaba de aprobar, ¿esto ya se va a implementar? ¿Esto cómo crees que va a afectar a los colegios y a las familias? ¿Era un aumento que era necesario? Sí, efectivamente, Nicolás, en el mes de agosto el gobierno de la provincia nos autorizó un incremento en los aranceles del 5,5% y para el mes de septiembre 2,5%. Esto es para las escuelas que reciben aporte estatal, que son el Mm, 70% de las 6.500 escuelas que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay 4.400 escuelas aproximadamente que van a recibir este aumento. El resto, las escuelas no subvencionadas, pueden aumentar de acuerdo a su estructura de costos. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros en las escuelas privadas, cada vez que hay un aumento salarial para los docentes que se arreglan paritaria, sí, nosotros tenemos que trasladar ese aumento a las cuotas porque aproximadamente el 80% de la composición de la cuota de un colegio privado tiene que ver con el costo laboral. Por eso tenemos que trasladarlo inmediatamente e inclusive estamos bastante atrasados porque para esta autorización necesitamos que el Estado bonaerense, bueno, diga efectivamente de cuánto va a ser el aumento y lamentablemente estamos atrasados en cuanto a esto. están atrasados en lo que es la inflación, digamos, Claro, o en lo estamos que es la atrasados paritaria docente. de acuerdo a la paritaria docente. Vos Claro, recordarás que en el mes de enero el gobierno de la provincia dio un aumento porque no había solucionado el problema de paritaria en el 2025, a fin de año, y lo arregló con los gremios en enero, y en enero dio un aumento retroactivo a diciembre y a SAC. Enero claro. nosotros no estamos funcionando en las escuelas porque es receso de verano, con lo cual no pudimos cobrar en la cuota porque lógicamente era el mes de enero. Pasó Claro. entonces enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril y pasó mayo y nosotros no pudimos recuperar eso que tuvimos que pagar, con lo cual hay un problema financiero en las escuelas donde tuvimos que adelantar salarios que no pudimos recuperar con el Claro, cobro de las cuotas. con las cuotas. Ahora, está una parte que es la de las cuotas. Y después está la parte que vos decís que reciben subvención o aportes del Estado. ¿Eso se está actualizando, esos aportes que hace el Estado a las escuelas? No, claro, el aporte a las escuelas, vos cuando, por ejemplo, sos una escuela que no tiene aporte, pedís, porque la ley de la provincia así lo indica, hacen todo un análisis en la dirección de escuelas y ahí ven si a la escuela le corresponde y si hay presupuesto. Entonces, muchas veces se otorga ese aporte, pero no a toda la planta de la escuela, no a todos los docentes de la escuela, a partir de ese momento la provincia lo que dice es, bueno, yo te doy el aporte, pero también digo cuánto es lo que vos podés cobrar a las familias. Entonces, muchas veces hay escuelas que sí, le dan el aporte del 60%, pero a una parte de la escuela, no a toda, sin embargo, vos tenés que cobrar a toda la escuela una cuota del 60%. Entonces, hay muchos desfasajes que en un contexto donde nosotros tenemos alta morosidad en el pago de las familias en muchas escuelas, donde tenemos aumento de los servicios públicos, gas, luz, Claro, agua, internet, el mantenimiento de la escuela, donde por el efecto de la baja natalidad estamos teniendo en todo el sistema educativo, tanto estatal como privada, menos alumnos y encima tenemos un atraso en lo que la provincia nos tendría que autorizar para aumentar las cuotas y bueno, a muchas escuelas se le está dificultando. De hecho, hay muchas escuelas claro. para pagar los aguinaldos y sueldos tuvieron que pedir préstamos, por ejemplo. Mira, me abriste un montón de ventanas que son súper interesantes para conocer la realidad, pero hay algo que no me termino de entender, que es esa, digamos, eso que aporta el Estado, ¿lo paga mes a mes? El aporte estatal, Sí. sí, 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 el gobierno Y, paga el y, y aporte eso, estatal según lo que te dio por resolución, mes a y mes, eso en eso es- no hay atraso, se paga, pero y se actualiza por inflación.
se va actualizando según los aumentos que da el propio gobierno a los docentes. Si los docentes arreglan con paritarias, como ahora hubo aumento para los docentes en el mes de agosto y septiembre, bueno, Ahí eso está, se va actualizando en la cuota. Pero esto que te decía, como en enero hubo un acuerdo de paritaria, no se actualizó ese acuerdo retroactivo a diciembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en claro, claro, abril, y claro. venimos Pero digo, arrastrando ese problema. Lo que pone el Estado entonces es una parte del sueldo docente, no es un subsidio Exactamente, directo a la escuela. Ah, exactamente. Es ahí sobre está. los sueldos docentes y sobre Eso, algunos, no sobre la totalidad. claro, ahí está, ahí está. Eso es lo que no entendía, si era que era sobre el sueldo docente o si era una plata que le daba al colegio para que No, después no, el no. colegio. Ok, o Esa sea los que lo que sueldos sigue siendo docentes, la claro, luz, están tarifas, todo eso. inclusive nominalizados. Vos tenés una nómina del personal y va a Sí, tal personal con tal DNI, bueno, el sueldo que es los docentes claro, claro, privados claro, y claro. estatales estamos equiparados a nivel sueldo. O sea que todo lo demás, tarifas, energía, lo que sea que tenga la escuela, sale todo directamente de las cuotas. Ahí el Estado no tiene nada que ver. Exactamente, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, tarifas, personal No administrativo, docente, personal de claro. maestranza, extra programático, todo eso es aparte. Enteramente las cuotas, ahí está. Bueno, recién mencionabas varios temas. Uno de esos que también me genera interés es este tema de la morosidad. Ahí, ¿te creció la morosidad en cuanto a las cuotas en los colegios? Sí, nosotros estamos, este último relevamiento que hicimos de este año, un 11% promedio, hay escuelas que tienen menos, hay escuelas que tienen más, pero el promedio es 11%, que es alto para los estándares que nosotros, bueno, históricamente manejamos. Eso es alto y esto cómo lo sortean las escuelas, o sea, porque claro, yo nunca vi que a un chico a mitad de año una escuela privada, o al menos de las que yo conozco, que eh, son gente, digamos, buena gente, yo nunca vi que a un alumno a mitad de año lo saquen por no pagar la cuota. No, Entonces, no. esa deuda se va acumulando y ¿cómo hacen las escuelas en esos casos? Sí, no, no, no. A los alumnos o terminan el ciclo lectivo, la escuela reclama la deuda. En muchos casos, nosotros destacamos que las familias hacen un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en las escuelas de gestión privada. De hecho, durante todo este tiempo, a pesar de que hubo crisis económicas y demás, el número no descendió porque se pasen al Estado, descendió por el tema de natalidad que te Que comentaba. ahora te voy a preguntar después de eso también, pero Pero respecto a este tema, para terminar de responderte, lo que hacemos es tratar de hacer planes de pago, bueno, y tratar de, uno claro. comprende la situación de las familias, que tal vez la mayoría de jardín de infantes tienen a sus alumnos o han venido ellos o sus padres a la escuela. Es una comunidad la escuela y Claro. realmente lo último que quiere una escuela es no tener un alumno matriculado. Pero también hay que decir, Nicolás, que no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera. Hay escuelas que pueden realmente dar más becas, hacer planes de pago y hay otras escuelas que están muy al límite, muy al borde, te decía, pidiendo préstamos para pagar los sueldos, Claro. debiendo al Instituto de Previsión Social, bueno, haciendo malabares para poder sostener la estructura de la escuela. Entonces ahí realmente se hace mucho más complicado cuando se manifiestan deudas. Claro. ¿Te llegó de que haya habido cierres de escuelas de gestión privada que directamente no hayan aguantado y hayan tenido que cerrar? Sí, sí, desde pandemia hasta ahora han cerrado muchísimas escuelas privadas, inclusive la semana pasada una escuela de más de 30 años, 35 años en Vicente López anunció el cierre de los niveles inicial, primario y secundario, justamente por esto, no pueden sostener Claro. la estructura de costos y no llegan a pagar los sueldos con la recaudación, con lo cual, bueno, no pueden funcionar. Les recuerdo, sobre todo a los que nos escuchan por FM, estamos hablando con Martín Zurita, el secretario ejecutivo de AIEPA. Recién me decías esto de la baja de la natalidad, me quedé sorprendido. ¿Ya se nota en las escuelas la baja de la natalidad y menos cantidad de alumnos? Te pregunto, más o menos a partir de qué año sentís vos que se nota esto. Esto empezó en la pospandemia. Recordá que en el Claro. 2020 tuvimos la cuarentena, no hubo, las Ujú. escuelas estuvieron cerradas. En el 2021 retomamos, pero con burbujas.
¿no? Parece tan lejano todo eso, pero realmente fue bastante terrible todo lo que vivimos. Argentina fue uno de los últimos países en dar el inicio de las clases, que fue también un grave daño para toda la sociedad, sobre todo para los niños, para los jóvenes y adolescentes. A partir de ese 2021 vimos que en el nivel inicial había muchísimos alumnos que no habían retornado y otros que no, en jardín maternal, sala de 3, no teníamos las inscripciones que habitualmente tenían las escuelas. Bueno, ahí vimos un proceso de que habían cerrado, después de la pandemia, más de 200 jardines de infantes, sobre todo maternales. Vos pensás que un papá, un jardín maternal con la edad de los niños, que son menos de 3 años, ¿qué le podés dar por Zoom como se daban las clases? No. Imposible. Y la persona necesitaba, bueno, obviamente no pagaba las cuotas porque no le servía ese servicio que estaba ofreciendo en esa época de cuarentena. Y ahí, por supuesto que un año sin la mayoría de las familias no pagar la cuota, esas escuelas tuvieron que cerrar, no pudieron mantenerse. Pero después, después empezamos a ver que las inscripciones habían mermado en el 2022, 2023, y ahí empezamos a analizar los datos de población, de nacimientos, y nos dimos cuenta efectivamente que había una disminución y que eso estaba afectando a nuestras escuelas. Desde la pandemia hasta ahora tenemos 400.000 nacimientos menos en la República Argentina, lo que implica que hay 400.000 alumnos menos en todo el sistema educativo, tanto en estatal como en privada. El problema es cómo afecta a los sistemas. Es muy distinto cómo afecta al Estado que cómo afecta a la privada, porque el Estado, al ser un único empleador en toda la provincia de Buenos Aires, vos tenés la provincia empleador de todas las escuelas estatales. En privada vos tenés cada escuela privada un empleador. Por lo tanto, el Estado puede reubicar docentes, puede juntar salas, puede hacer otra organización. En la privada, vos tenías una escuela organizada para 1.000 alumnos, tantos docentes, tantos no docentes, tanta extraprogramática, tanto... Bueno, si vas a tener 700 alumnos, 500 alumnos a futuro, toda tu estructura cambia y por lo tanto vas a tener que despedir personas si no lográs solucionar ese tema. Es muy complicado para la escuela privada. Sí, la verdad es que el tema de la baja de la natalidad es un tema que se habla, que se menciona, que está siempre en el aire, pero bueno, nunca había escuchado un dato tan conciso. Claro, las escuelas privadas tienen menos alumnos y eso hace replantearse, me imagino en algunos casos, capaz como decís vos, escuelas con más espalda, con más historia y demás, tienen forma de sortearlo y hay otras que dicen, bueno, el negocio deja de ser rentable porque no hay chicos. Totalmente. Y por eso nosotros creemos dos cuestiones. Primero, que se tienen que empezar a cambiar, porque ya el diagnóstico lo sabemos. El tema es que las políticas públicas llegan tarde. Ahora todo el mundo habla de este diagnóstico, pero necesitamos hechos. Por ejemplo, que empiece a cambiar la normativa que estaba pensada para una foto de la Argentina de hace 30, 40 años, que ya hoy no es, ¿sí? Y después políticas públicas que acompañen al sector. Vos en la Argentina tenés 3 millones de alumnos que asisten a escuelas privadas, vos tenés familias que eligen los proyectos de las escuelas por la libertad de enseñanza que tenemos en nuestra Constitución, tenés escuelas que dan pluralidad, que dan diversidad, que tienen equipos directivos y docentes que fueron formados de años y que en realidad no se puede perder esa riqueza que tiene la educación de nuestro país. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar conjuntamente en políticas públicas, más nosotros adentro de nuestras instituciones y ver cómo enfrentamos estos cambios que ya están, no es que van a venir, sino que ya están. Martín, te hago la última. Me dijiste igual que no cayó la cantidad de alumnos que van a las escuelas privadas, pero sí creció, por ejemplo, la morosidad y sí se instalan planes de pago y demás. A principio de esta gestión de gobierno nacional se mencionó el tema de los vouchers, que iba a haber políticas para que en cambio de que alguien tenga que pasar de la privada a la pública, o bueno, nunca entendí muy bien cómo iba a ser. ¿Está pasando eso? ¿No hizo falta? ¿Hace falta pero no está pasando? No, este es el tercer año donde sigue la política de vouchers educativos. Nosotros realmente cuando se anunció
estuvimos muy de acuerdo y apoyamos porque la verdad que era una ayuda para las familias y para la escuela, Claro, pero nosotros hemos elevado a la Secretaría de Educación Nacional propuestas porque vemos que en la práctica, a veces hay muy buenas ideas, pero que en la práctica tal vez no llegan a tener el impacto que se había pensado. claro, Entonces, vos tenés hoy tres problemas con el tema de vouchers. Primero, que se da a las escuelas, a las familias que tienen determinado ingreso, ¿no? Pero de escuelas subvencionadas al 80 y al 100%. Con lo cual, hay muchas familias que teniendo ingresos bajos no pueden acceder porque eligieron escuelas que no tienen subvención o que tienen menos de esa subvención, no porque la claro. escuela no lo necesite, sino porque lo pide y no está el presupuesto para darle. Entonces ahí Mm, tenés un montón de familias que quedan afuera por una cuestión de que se decidió que sea para determinado tipo de escuelas. En segundo lugar, creemos que tiene que actualizarse los montos porque quedó muy anclado a montos de hace 3 años, que con la inflación que hubo y demás, bueno, hoy realmente son de 10.000 a 30.000 pesos según el aporte estatal que tengan las escuelas. Por supuesto que todo ayuda, pero que ha quedado muy claro, desactualizado a los estándares de los valores de las cuotas que hoy se pagan en las escuelas privadas. claro. Martín, nada, te agradezco por esta charla, te sacamos un rato largo, estuvimos preguntándote de todo, pero bueno, la verdad que es muy interesante y espero que podamos hablar pronto. Bueno, muchas gracias, Nicolás.